El budismo. Origen del budismo. El budismo surge en la India, cuando el príncipe Siddhartha Gautama, viviendo en un ambiente palaciego, rodeado de lujos y comodidades materiales, abrumado por la conciencia del dolor del mundo, abandonó todo para indagar las causas, orígenes y razón de ese dolor universal hasta encontrar una respuesta. Así se convirtió para sus seguidores, con el transcurrir del tiempo, en el más alto ideal del ser humano, la combinación perfecta de la auténtica sabiduría con la más profunda compasión. Se extendió por toda la vasta geografía de Asia de forma imparable. Se fue imbricando en cada una de las sociedades y culturas a las que llegó, adaptándose en las formas externas a los esquemas y paradigmas imperantes y soportando los avatares históricos de formación y caída de naciones, imperios, culturas y gobiernos. Desarrolló su dharma en la India de los brahmanes. Se fundió con el pragmatismo de Confucio y la metafísica de Lao Tse en la China. Convivió sin rivalizar con el sintoísmo de Amaterasu y el culto al emperador en el Japón, y convirtió al Dharma a las misteriosas y terribles potencias y energías de las religiones animistas de los países del centro y el sureste de Asia. Llegó a la estepa siberiana, a los países caucásicos y Afganistán, donde alcanzó gran esplendor. Restos de estas estatuas greco-búdicas, labradas en roca en los siglos V y VI después de Cristo, han sido destruidos recientemente, y es aquí donde frena su expansión hacia el oeste. Alcanzada la iluminación, Buda tuvo razonables ideas sobre si la profundidad de su mensaje sería comprendida por el común de los hombres. Pensó: he encontrado una verdad sublime, fina, sutil, imposible de comprender por la sola razón. Los hombres empeñados como están en buscar el placer y solo el placer no me van a entender. Mejor permanecer en silencio. Pero su espíritu compasivo le hizo reflexionar, y en atención a aquellos pocos hombres que pudieran entenderle, decidió compartir su experiencia. Es verdad que la mayoría de los hombres están ciegos, pero algunos solo tienen una pequeña capa de polvo. Esta podrá ser disipada y la comprenderán. El budismo se transformó en la creencia oficial con la llegada del emperador Asoka al poder. ¿En qué consiste el budismo? La enseñanza de Buda se ocupa exclusivamente de mostrar el camino a la salvación. El budismo, que por su origen e intención es una doctrina de salvación, siempre ha estado marcada por una actitud intensamente pragmática, es decir, la verdad del conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la vida. No fomenta la especulación sobre temas que no sean pertinentes para la salvación. El valor de un pensamiento debe juzgarse por lo que se puede hacer con él, por la calidad de vida que resulte de él. La doctrina budista. La doctrina sagrada es básicamente una medicina. El Buda es como un médico. Del mismo modo que un médico debe conocer el diagnóstico de los distintos tipos de enfermedades, sus causas, los antídotos y los remedios, y debe ser capaz de administrarlos, así el Buda enseñó las 4 nobles verdades, enunciadas por primera vez en Benarés, inmediatamente después de su iluminación. Las verdades nobles no son expuestas en un tono académico y filosófico, sino como el anuncio de un mal que hay que liberarse,
la ignorancia, en todos sus aspectos, causa principal de nuestros males. Primera noble verdad. Todas las cosas son insatisfactorias. Todas las formas de existencia son por naturaleza y en último término dolorosas. Los sentimientos y las otras afecciones son designados expresamente en los textos doctrinales como agradables, desagradables o neutros. Y sin embargo, en su esencia todos son dolorosos, porque todas las cosas del mundo aparente y condicionado son pasajeras. Están sometidas a la ley de transformación continua, al ciclo ineludible del cambio y la destrucción, y carecen de identidad propia. Esta carencia de identidad da lugar al concepto de vacuidad, de profunda significación en el pensamiento budista. La segunda noble verdad es el origen del sufrimiento, que tiene sus causas en las tres raíces del mal: la ignorancia, la ira y el apego, y en todas sus formas y manifestaciones. La tercera noble verdad consiste en la extinción de la ignorancia, la ira y el apego, que se produce a través de la cesación del sufrimiento. Y la cuarta y última noble verdad, comprender el camino que conduce a la cesación del sufrimiento mediante la extinción de los tres venenos: la ignorancia, la ira y el apego, denominado el sagrado óctuple sendero. El noble óctuple sendero está conformado primeramente por el grupo de la sabiduría. El primer elemento, el entendimiento recto, es el primer factor del sendero, que consiste en comprender las cosas como son realmente y no como parecen ser o nos gustaría que fuesen. Consiste en la aplicación de la visión cabal a las 5 causas del apego para captar su verdadera naturaleza, es decir, para comprenderse a sí mismo. Es un autoexamen y autoobservación. El entendimiento recto es la mayor importancia, pues todos los demás factores están guiados por él. El segundo elemento es el pensamiento recto. Es consecuencia del entendimiento recto. Los pensamientos tienen una importancia esencial, dado que las palabras y actos de los hombres se originan en ellos. Los pensamientos se traducen en palabras y acción. Los buenos o malos resultados de nuestras palabras y actos dependen únicamente de nuestros pensamientos, de la manera en que pensamos. De aquí la importancia de aprender a pensar correctamente. Los versos iniciales del Dhammapada, libro de proverbios que recogen la esencia de la enseñanza, nos hablan de la gran importancia del pensamiento recto. El segundo grupo, el grupo de la virtud, comienza con el primer elemento, la palabra recta. Se refiere en sentido amplio al buen uso y la correcta utilización del don de la palabra. Se condena la palabra dura, descortés, desabrida, frívola o maliciosa. Antes de recurrir a conversaciones indignas, se recomienda el noble silencio. El segundo elemento del grupo de la virtud es la acción recta. Consiste en la observación de los 5 preceptos que todo budista se compromete a guardar. Estos 5 preceptos son: 1. Me comprometo a seguir el precepto de abstenerme de matar cualquier cosa que respire. 2. Me comprometo a seguir el precepto de abstenerme de tomar lo que no me sea dado. 3. Me comprometo a seguir el precepto de abstenerme del extravío sexual. 4. Me comprometo del precepto de abstenerme a decir falsedades. Y 5. Me comprometo a seguir el precepto de no dañar mi mente por la ingestión de sustancias o bebidas intoxicantes. El tercer elemento del grupo de la virtud, medios de vida rectos. Implica comprometerse a no desarrollar como medio de vida actividades que supongan daño o sufrimiento para los demás, incluidos los animales y el conjunto de la naturaleza. Están vedadas, entre otras actividades,
fabricar y comerciar con armas y otros medios de destrucción, con animales para el matadero, con intoxicantes o con drogas, utilizar medios de contaminación o destrucción masivas, etc. Los medios de vida rectos se consideran necesarios para proporcionar al individuo y a la sociedad verdadera felicidad. Fomentar la unidad y las relaciones adecuadas de unas personas con otras y entre los distintos pueblos y naciones. La práctica de estos factores nos llevaría junto a la observancia de los preceptos, al desarrollo de la compasión por todo lo existente, cualidad y virtud capital en el camino. El tercer grupo es el de la concentración, y su primer elemento es el esfuerzo recto. El hombre nace con impulsos que le desvían del camino de la paz y la rectitud, y la vida a su alrededor estimula constantemente estos impulsos. El esfuerzo por controlar los pensamientos y los sentidos no es fácil, pero es imprescindible para aliviar la comezón y la tensión mental que pueden minar al hombre hasta destruirlo. La función del esfuerzo recto es cuádruple y consiste en evitar y abandonar lo dañino y perjudicial, mantener y desarrollar todo lo positivo y beneficioso. El segundo elemento del grupo de la concentración es la atención recta. Es el factor de la mente necesario para conectarnos con la realidad inmediata. La atención nos facilita percibir con claridad y nitidez lo que nos rodea. Todo lo que se somete a ella es más preciso y significativo. En el budismo tiene una importancia capital, es imprescindible para el progreso en el camino. Mediante su cultivo se consigue la visión cabal, que nos permite conocer en toda su profundidad y trascendencia las tres características de la existencia: la inestabilidad, la insatisfacción y la ausencia de entidad propia, comprendiendo la naturaleza real de las cosas. Existe un discurso del Buda denominado Los 4 Fundamentos de Atención y es un texto básico e imprescindible para su desarrollo. El último elemento del grupo de la concentración es la concentración recta. En el budismo, la meditación es el medio principal para llegar a la salvación, al nirvana, aspiración máxima y sentido de la práctica. Se da mucho menos importancia al hacer algo por medio de la acción directa que a la contemplación y la disciplina mental. A través de la meditación se busca el dominio de los procesos mentales. La persona que cultiva la serenidad mental adquiere fuerzas ante las adversidades de la vida, observando cómo los fenómenos nacen y se desvanecen. Se libera de ansiedad e inquietud. En el budismo, la meditación ocupa el lugar más alto. Es a través de ella como se alcanza la iluminación y la liberación del apego y las pasiones. Sus efectos, si se practica con seriedad, tienen una repercusión inmediata a los problemas prácticos de la vida diaria. Sus resultados beneficiosos son percibidos por el meditador desde los primeros momentos de su práctica. Lugares geográficos donde se practica el budismo. Hace ya 2000 años, el budismo se dividió en 2 ramas principales: Theravada o Hinayana y Mahayana. Theravada o Hinayana, cuya traducción es pequeño vehículo, ha sido dominante en los países como Sri Lanka, Tailandia, Camboya, Birmania y Laos. Es la escuela más antigua y pone énfasis sobre el nirvana individual. Cada uno busca su iluminación a través de distintas prácticas. Quien la alcanza es llamado Arhat o Arahant. Dentro del Mahayana, que significa gran vehículo, ha sido dominante en China, Japón, Taiwán, Tíbet,
Nepal, Mongolia, Corea y Vietnam. En India también hay bastantes practicantes de la corriente Mahayana. Pone énfasis sobre el nirvana de todos los seres. Quien logra alcanzar el nirvana es llamado bodhisattva. La corriente Vajrayana parte del Mahayana. Predomina en los países del Himalaya como Nepal, Bután, Mongolia y la región del Tíbet. Vajrayana significa vehículo de diamante. Es llamado así por el uso ritual de Vajra o diamante indestructible como el rayo. Además del propio Buda, la figura central del budismo tibetano es el Dalai Lama, que en tibetano significa gurú. Los rituales de Vajrayana tienen mucha influencia del tantrismo, con elementos mágicos o dibujos rituales conocidos como mandalas. En ambos casos, Hinayana o Mahayana, el nirvana libera al ser humano del ciclo de nacimiento y muerte, aunque la diferencia es que el bodhisattva no tiene voluntad de liberarse del ciclo hasta que lo logren también los demás seres. Los 4 lugares sagrados del budismo. Lumbini, el pueblo en el que nació Siddhartha Gautama. Bodh Gaya, el lugar en el que Buda se iluminó. Sarnath, donde Buda dio su primer sermón. Kushinagar, donde Buda murió. El libro sagrado del budismo. El libro sagrado del budismo es el Canon Pali, que escrito en lenguas antiguas hace referencia al libro sagrado. Es llamado así debido a que el Buda Sakyamuni se expresaba en el idioma Pali. El Canon Pali fue transcrito luego de una tradición oral de 400 años y se compone de la selección doctrinal del budismo Theravada. El Canon Pali es la conformación del Tipitaka, que en idioma Pali significa 3 cestos. Ti significa 3 y Pitaka, cesto. El primer cesto es el Vinaya Pitaka, o cesto de disciplina. Es un conjunto de reglas redactadas por medio de anécdotas históricas que narran las múltiples reglas que Buda Gautama ordenó conformando el código monástico Theravada. El Vinaya regula la sangha o congregación monástica del budismo. El segundo cesto es el Sutta Pitaka, o cesto de los discursos. Es la colección de los discursos o sermones. Es la segunda división más amplia del Canon Pali, ya que contiene más de 10.000 charlas o sutras que Buda Gautama y determinados seguidores más cercanos habían proclamado. Constituye el centro de la enseñanza budista. El Sutta Pitaka está subdividido en 5 nikayas o colecciones. Digha Nikaya, recopilación de los discursos largos. Majjhima Nikaya, compilación de las charlas medias. Samyutta Nikaya, conjunto de las prédicas agrupadas por tema. Anguttara Nikaya, colección de las conferencias agrupadas numéricamente. Khuddaka Nikaya, colección de los pequeños textos. Y el último y tercer cesto es el Abhidhamma Pitaka, o cesto de la razón. Es una recopilación de los principios doctrinales de los otros 2 anteriores Pitakas, pero reestructurados de tal manera que dan la posibilidad de estudiar en profundidad la naturaleza de la mente y de la materia. Principales ritos y costumbres. El rito funerario budista es un llamado rito de paso. En el budismo tibetano, a la persona fallecida o próxima a morir, se le lee el libro de los muertos. La lectura es una manera de dar claves
que servirán al difunto en el estado intermedio de 2 vidas, bardo. Este proceso dura 49 días, durante los cuales es común que se ofrezca alimentos y bebida al espíritu del fallecido por medio de ofrendas. Los budistas prefieren ser incinerados, aunque también se practica la inhumación o el sepelio en el agua. Otra variedad que es dejar el cuerpo en la naturaleza, para que sean las mismas aves carroñeras y la acción natural la que descomponga el cuerpo. Son las modalidades que corresponden a los 4 elementos de la naturaleza. En el funeral se empieza por orar a Buda. Según el libro citado, al difunto se le cubre con un sudario el rostro y no se le toca, para no interferir en el proceso. Este proceso dura unos 3 días. Después, el fallecido es colocado en el ataúd para velarlo. Antes de la incineración, se producen ceremonias privadas y públicas. Lo común es que la casa de los deudos esté abierta para que los más allegados se reúnan, puesto que también en los budistas la muerte tiene un componente social. Este gesto de reunión se hace para desterrar la pena y temor por medio de la amistad. Hay una parte de la ceremonia en la que intervienen monjes que entonan cantos. No se les exige participar en el cortejo fúnebre ni estar presentes en la cremación. En algunos funerales budistas muy tradicionales, mientras se cumplen los ritos funerarios en casa de los deudos, algunos de los presentes son escogidos para hacer un honor especial al muerto. Por unos momentos, los hombres escogidos se convertirán en monjes y las mujeres en madres blancas. Los hombres deberán raparse y vestirse con las ropas tradicionales, y las mujeres deberán ir de blanco y no hablar ni tocar a ningún hombre para conservar su estado puro. Ellas han de permanecer tras el ataúd y no soltar una especie de hilo blanco que es el camino que el espíritu del difunto ha de seguir. Pasada una semana de la cremación, se celebra una ceremonia en honor al difunto y otra a modo de despedida final, una vez cumplidos los 49 días. En ocasiones también se realiza una ceremonia funeraria anual durante los siguientes 7 años y una especial cada 7 años durante 49 años. Las pullas. La pulla de las 3 etapas. Puya significa reverencia y son una forma de orientarnos hacia el Buda compuesta por Sangharakshita. La puya de las 7 etapas. Esta puya tradicional se basa en el Bodhicharyavatara, un canto poético que expone el camino de los bodhisattvas, quienes renuncian a la paz de una liberación individual y se comprometen a trabajar para la liberación de todos los seres. La dedicación. Esta ceremonia compuesta por Sangharakshita es para iniciar un retiro u otra actividad y por primera vez se usa una sala para meditar. Los mantras son símbolos sagrados sonoros de iluminación. Normalmente se recitan al final de una puya u otra ceremonia. Los preceptos, versos en lengua pali, que son los principios éticos budistas, normalmente se recitan durante una puya o antes de meditar. Tiratana Vandana, versos en lengua pali que expresan reverencia a las 3 joyas, el Buda, su enseñanza y la comunidad de sus discípulos. Se lo recita antes de meditar durante un retiro.